Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Hoy en nuestro segmento de asesoría vamos a hablar acerca de lo que es el homicidio con dolo eventual aplicado a lo que son los accidentes de tránsito en nuestro país. Y es que de acuerdo con el informe de la Dirección de Tránsito Nacional correspondiente del 14 al 20 de julio, se registraron 1.151 colisiones dejando a 35 personas lesionadas. También se habla de lo que es la detención de 81 personas que fueron detenidas exactamente por conducir en estado de ebriedad. Vamos a hablar un poquito acerca de qué implica, en qué momento se aplica lo que es este delito con nuestro invitado, el doctor Kentin Telles, y a usted le invitamos a que nos sintonice en nuestras redes sociales. Estamos como Canal 10 Nicaragua y también le recordamos que tenemos una línea habilitada en WhatsApp para que ahí usted nos deje su mensaje, solamente mensaje de texto, no llamada telefónica ni tampoco audio. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Y gracias por estar siempre con nosotros para hablar de temas tan del día a día de nuestro país. Buenos días, Andureña, buenos días a todos los televidentes. Siempre agradeciendo a ustedes por la invitación de estar aquí presentes para compartir con los televidentes estos temas que son, y más este tema que es el tema del homicidio a título dolo eventual, es un tema controversial. Entre nosotros los abogados hay unos que consideran que al final no se podría aplicar el dolo eventual en estos casos y obviamente otros consideramos que sí, el sistema de justicia considera que sí. La fiscalía, la policía considera que sí se puede imputar este tipo de dolo y al final pues esa es la idea que le transmitamos a todos los televidentes, que sí se puede aplicar. Es mi criterio personal, es el criterio del sistema de justicia y de muchos abogados, pero es bueno que interactuemos en este tema porque, como te digo, es un tema controversial y que la gente tenga ese conocimiento de las causales a través de las cuales se te puede acusar y se te puede imputar este delito de homicidio a título de dolo eventual. ¿A qué se refiere lo que es el título, lo que es, mejor dicho, el homicidio con dolo eventual? ¿Cómo se aplica? ¿Qué dice nuestro Código Penal? Ok, mira, primeramente es importante referirle a los televidentes que nuestra norma penal, el Código Penal, te establece que los delitos son o dolosos o imprudentes. De forma limitativa te lo señala en ese contexto. A pesar de ello, obviamente, aunque no te diga que el dolo tiene unas subdivisiones, la doctrina sí te lo enseña, sí te lo dice, y la doctrina claramente te señala que al final el dolo es directo o el dolo es eventual. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo la intención de cometer un ilícito, cometer un delito, esa intencionalidad obviamente se llama dolo directo. O sea, tengo la intención, esa es una de las subdivisiones del dolo. ¿Cuál sería el dolo eventual? Es que yo no tengo la intención de cometer el delito, pero sé que bajo la acción que estoy cometiendo se podría dar ese delito y a pesar de ello yo asumo el riesgo. Y te voy a dar unos ejemplos para que la gente comprenda. El dolo directo es, por ejemplo, en un accidente de tránsito, yo agarro un vehículo. ¿Te acordás del caso de la Todi? De la Todi hace mucho tiempo, una mujer que atropelló a una gente que iba, obviamente, creo que era en una caravana de Masaya, venía hacia Managua, hacia lo que era el 19 de julio, creo que recuerdo. Esa mujer agarró su vehículo y aceleró y le echó intencionalmente el vehículo, colisionó a varias personas y mató a varias personas. Ahí tenés, obviamente, un ejemplo, lo que es un accidente de tránsito, entre comillas, porque no fue accidente de tránsito, fue intencional. Ese se llama dolo directo, es un homicidio doloso en ese caso. El dolo eventual sería, por ejemplo, de igual manera, vamos a aplicar lo que es también accidente de tránsito. Por ejemplo, vamos a poner varios ejemplos. Yo no tengo licencia de conducir para manejar un vehículo, un camión. Solo tengo licencia para manejar lo que es motocicleta. No tengo la pericia para manejar lo que es un camión, pero al final yo asumo ese riesgo de manejar ese camión. Entonces yo estoy consciente primero de que no tengo la pericia. Yo estoy consciente de que puedo matar a alguien porque no tengo la pericia y a pesar de ello, yo asumo ese riesgo de pilotear ese camión. Agarro el camión, piloteo y por una falta de pericia me paso llevando lamentablemente a varias personas y pierden la vida de 2 personas. Sería un homicidio imprudente. No es imprudente porque obviamente sabía yo que podía ocasionar ese accidente y al final asumí ese riesgo. Ese es un ejemplo de dolo eventual. Yo estoy en un edificio y yo tiro una piedra que obviamente va a caer abajo. Yo no quiero matar a nadie, pero yo sé que esa piedra le puede caer a alguien y a pesar de ello, yo asumo ese riesgo, la tiro, la piedra cae, le cae en la cabeza a alguien y pierde la vida. Homicidio a título eventual. Ahora, con los accidentes de tránsito en relación al estado de embriaguez. Esto es lo importante aquí porque aquí es donde se da esa disyuntiva que al final, el Estado ha asumido esta circunstancia de acusar a la gente por dolo eventual,
pero esto es por las circunstancias igual agravantes que vos estás mencionando, por la gran cantidad de accidentes de tránsito y de muerte que hay en el país por gente que va bajo la ingesta del alcohol. Entonces, nosotros tenemos ya establecido en el Código Penal lo que viene siendo el homicidio imprudente. Entonces, el homicidio imprudente te lo señala claramente y te lo subdivide en dos párrafos. Y uno es quien prive la vida de otra persona, obviamente, y vas obviamente por manejar de manera temeraria, por ejemplo. Manejar de manera temeraria, va a bajar a toda velocidad y obviamente por esas circunstancias privar de la vida a alguien. Homicidio imprudente, la pena va de 1 a 4 años. Está el homicidio imprudente de igual manera para la persona que va en estado de embriaguez. La persona que va en estado de embriaguez ya te señala la ley o bajo sustancias psicotrópicas que la pena que se le va a imponer va de los 4 a los 8 años. O sea, ya tenemos nosotros establecido un tipo penal para ese tipo de conducta. Pero eso no quiere decir, y eso para mí es a bien, que el Estado analizó la mayoría de estos casos y consideró lo siguiente. Si yo estoy ingiriendo alcohol, estoy en una mesa, estoy en un bar ingiriendo alcohol, o sea, no es lo mismo que ingieras 2 cervezas y te va a que te llegues a establecer ahí 2, 3, 4, 5 horas y salís perdido. Yo sé que cuando salga posteriormente del bar a tomar un vehículo y manejar, y estoy consciente en el momento que estoy ingiriendo alcohol, porque desde ahí comienza a verse lo que es el dolo eventual, el riesgo que estamos hablando. Yo sé que mis funciones cognitivas no van a ser las mismas. Yo sé que voy a poner a gente en peligro cuando obviamente vaya a pilotear obviamente mi vehículo. Y sé que obviamente que puedo matar a una persona porque no soy una persona que va conscientemente con sus funciones cognitivas de manera normal. Yo asumo ese riesgo y yo en el trayecto, desgraciadamente, me duermo o por falta de pericia, por lo que voy ebrio, colisiono unas personas y estas personas pierden la vida, entonces ahí ahora te están acusando por homicidio a título de lo eventual. Entonces hay unos abogados que te dicen, ya la ley señala claramente ese tipo de conducta que es el homicidio imprudente cuando vas bajo estado de embriaguez. Sin embargo, a pesar de que el código no establezca el dolo eventual, obviamente por la doctrina, que la doctrina te dice cómo se subdivide el dolo, es que en la actualidad se está acusando a mucha gente por lo que es el homicidio a título de dolo eventual. Entonces, esa es la diferencia, Anduriña. ¿Se puede establecer lo que es una mediación cuando se aplica lo que es el homicidio con dolo eventual? Ahora, vamos a establecer esas circunstancias para que la gente analice y vea cuáles son las diferencias de ir bajo la ingesta ahora del alcohol, porque al final se ha dejado de acusar por lo que establece la norma, el tipo penal del homicidio imprudente bajo estado de embriaguez, y se está acusando actualmente por lo que es dolo eventual, pero es por las circunstancias que hemos visto una gran cantidad de accidentes de tránsito, y las diferencias son, en un homicidio imprudente, que no hay intencionalidad, no hay dolo tampoco eventual, en este caso al final, si vos venís en tu vehículo y miremos las diferencias, cómo es la penalidad y la agresividad de la sanción a la conducta. Vos venís en el vehículo, venís en estado de embriaguez, te dormís y te pasás llevando a otras personas, mueren 3 personas, ejemplo. Entonces, si venís obviamente en estado de embriaguez y te acusan por dolo eventual, te van obviamente a procesar por las 3 personas que perdieron la vida. Si te logran obviamente la responsabilidad, nuestra Dirección de Tránsito te establece que la responsabilidad la tuvo la persona que obviamente venía bajo la ingesta del alcohol, se durmió, entonces al final cuando te condenen la pena va entre los 8 y los 15 años en el homicidio. ¿Verdad? Entonces ponerle que te van a poner 15 por cada uno. Entonces cuando es un homicidio a título de dolo eventual, se suma la pena por cada uno. ¿Por qué? Porque ya sabías vos que podías ocasionar ese accidente y asumiste ese riesgo. Entonces hay una intencionalidad, hay un dolo, que es un dolo indirecto, entonces te suman la pena por cada uno. Entonces mataste a 3 personas, son 15 por 3, imagínate, estarías 45 años condenado, que ya sabemos que la pena máxima en ciertos casos ahora es 30 y en otros casos ya sabemos que es prisión perpetua revisable, pero en este caso sería 30 años. Si vos vinieras manejando a exceso de velocidad y no vinieras tomado, ¿verdad? No vinieras tomado, solo exceso de velocidad, manejando de manera imprudente o de manera temeraria, y matás a estas 3 personas, se te va a procesar por las 3 personas, pero se te impondría la pena solamente de 4 años, porque la pena va de 1 a 4 años, y no se sumaría por cada uno. ¿Por qué no se suma? Porque el delito es imprudente. Entonces, mira la gran diferencia. Sí. Lamentablemente, pudieron haber perdido la vida 3 personas, pero solo se te sancionaría por tu conducta, por una acción que fue la que tuviste. Entonces, se te condenaría a 4 años. Cuando vas con alcohol, ahora se te sancionaría por los 3, 15 años y sería obviamente hasta 45 años. Ahora, algo importante que vos preguntabas, la mediación. Recordemos que en estos casos se aplica lo que es el principio de oportunidad, como es el acuerdo de mediación.
En los delitos que son imprudentes, perfectamente vos podías mediar, podías con los familiares de la víctima hacer un acuerdo de mediación, obviamente porque al final esa gente va a quedar en un detrimento económico, peor que si la persona que perdió la vida eran los cabezas de familia. Sin embargo, cuando estamos hablando del homicidio a título de dolo eventual, inmediatamente por solamente el tipo penal que está calificado en acusación, perdés ese derecho de poder hacer un acuerdo de mediación. Entonces no podrías mediar con una persona que está siendo acusada por homicidio a título de dolo eventual. Esas son las diferencias. Pero en caso que la familia quisiera quizá establecer una mediación, la ley no te lo permite tampoco. Es que al final ahí la ley, que estamos hablando nosotros de la norma, sí, inmediatamente, como ya es un homicidio en el cual hay una intencionalidad de un riesgo que asumiste, y obviamente asumiste ese riesgo y esa gente perdió la vida, hay dolo, y al haber dolo, inmediatamente por el delito de homicidio no hay mediación, aunque la gente quiera mediar. Entonces, aunque la gente quiera hacer un acuerdo al final, que es entendible, porque una situación económica en la que puedan quedar en un detrimento económico, la ley inmediatamente te cercena ese derecho de poder hacer un acuerdo de mediación cuando te están acusando por homicidio a título de dolo eventual. En el caso de lo que son las lesiones graves, ¿qué pasa cuando ocurre lo que es el homicidio imprudente, en lo que es el homicidio con dolo, verdad? Y en este caso, cuando es de manera imprudente, ¿aplica lo mismo? Cuando hay lesiones graves, por ejemplo, qué sé yo, perdiste una pierna, un brazo, te quedaste completamente incapacitado para, por ejemplo, seguir trabajando. Fíjate que esa pregunta que estás mencionando, Anduriña, eso no se está manejando todavía en nuestro sistema de justicia, porque al final, si por el estado de embriaguez que iba te acusaron por homicidio a título de dolo eventual, perfectamente te pudieran acusar de igual manera por lesiones a título de dolo eventual. Entonces imagínate, tú estarías hablando obviamente que ahí hay una intencionalidad, pero de igual manera el delito de lesiones es susceptible de hacer acuerdos de mediación, o sea, puedes hacer acuerdos de mediación. Entonces, aunque vayas en estado de embriaguez, la ley en este sentido, por el momento, te están acusando por lo que es las lesiones imprudentes, nada más. Y entonces, por lesiones imprudentes, de igual manera, aunque fueran dolosas las lesiones, perfectamente puedes hacer un acuerdo de mediación con la contraparte y obviamente buscar de esa manera, a través del acuerdo de mediación, buscar cómo estas personas recuperar la libertad. ¿Qué es lo que te quiere decir esto? Al final, para todos los televidentes y para todas las personas que están manejando un vehículo, que tenemos que tener ahora un sumo cuidado. Ahora ya la ley está siendo demasiado agresiva y eso es correcto, que sea ese sentido, porque obviamente los accidentes de tránsito han incrementado, un montón de gente queda sin sus familiares, obviamente por gente irresponsable que va al volante en estado de embriaguez, entonces ahora la ley te sanciona de manera obviamente más fuerte y eso quiere decir que no vas a poder recuperar la libertad porque si vas ebrio no hay mediación. Te van a acusar por un homicidio con dolo, y el homicidio con dolo la pena va de 7 a 15. Peor, si eres un padre de familia, ya sabes que te van a condenar a 15 años, cuando si no fueras con estado de alcohólico fueran apenas 4. Te van a sumar la pena por cada uno. Así que obviamente en este contexto va a ser muy difícil que recuperes la libertad. Así que hay que tener demasiado cuidado ahora a la hora de tomar el volante bajo un estado de embriaguez. Pues por ejemplo, en el caso de hablamos del transporte colectivo, ¿verdad? Departamental, intermunicipal, sabemos que sí han ocurrido muchos accidentes de tránsito en los que ha ocurrido vuelcos, por ejemplo, en los que han quedado lesionados, en el caso de que también, lamentablemente, también se han registrado también fallecidos. En estos casos es importante mencionar el hecho de que hay una inspección mecánica, porque también eso debería estar ahí vigente, ¿verdad? Y que los conductores se cercioren de esto. Correcto, ahí todo va a ir en dependencia de cómo se va a dar y se da el accidente de tránsito, todo va en dependencia del resultado que puede dar las autoridades de tránsito nacional o de igual manera a través de ABEXI, del laboratorio criminalística, cuando se hace la reconstrucción de un accidente de tránsito. Entonces podemos ver varios ejemplos de situaciones que nosotros hemos tenido. Tuvimos el caso de un conductor, no sé si recuerdan, un conductor que estuvo ingiriendo alcohol con el dueño de la unidad y al día siguiente su unidad iba sobrecargada y se dio vuelta en un puente y murió un montón de gente. Sí. Al conductor ahí al final no fue obviamente porque se le fueron los frenos, era porque ese hombre iba en estado de ebriedad. Y esas personas fueron acusados ambos por homicidio a título de dolo eventual, el otro por permitirle irresponsablemente al conductor que tomara el volante después que estuvieron ingiriendo alcohol, y obviamente el conductor por venir esta persona y tomar el volante sabiendo que estaba en estado de embriaguez. Los dos al final fueron procesados y fue por homicidio a título de dolo eventual. Ahí es diferente.
Pero cuando estamos ante situaciones de accidentes de tránsito, que puede ser porque no se le da mantenimiento a la unidad de transporte, no se revisan los frenos, no se revisa el estado mecánico, etcétera, no se revisan las llantas que pueden estar pelones y es un peligro que vayan obviamente a explotar en la carretera. Y entonces habría que analizar todas las circunstancias, porque todos los casos se analizan siempre en el contexto, pero hablando de manera hipotética, podría tener responsabilidades el dueño de la unidad, porque él es el que está en la obligación de mantener esa unidad de transporte acorde, obviamente, para las necesidades de nuestra población, para no poner en peligro a la población. Él es, obviamente, el más responsable, porque la unidad de él, y de igual manera el conductor, o sea, que si él sabe que la unidad de transporte no se le ha dado mantenimiento, él está asumiendo una responsabilidad de tomar, obviamente, el volante, una unidad de transporte cuando puede pasar cualquier circunstancia y puede perder la vida de la gente. Así que todos los casos al final de la Anduriña se analizan de forma diferente y al final los contextos para el final, cómo te va a acusar la fiscalía, eso le corresponde a la Policía Nacional, obviamente, dictaminar qué fue si fue por falta de pericia, si fue por falta de mantenimiento, si fue por estado de embriaguez, etcétera. Entonces, eso lo establece claramente y lo señala Tránsito Nacional en su resolución administrativa o bien a través de ABEXIS, del Laboratorio Criminalística, para saber realmente qué fue lo que pasó. En imágenes estamos viendo lo que son el caso del accidente de tránsito que se registró hace unos días, y esto acá donde era, bueno, el puente Ledén. Exactamente, hablamos de una persona de un conductor, ¿verdad?, que embistió a otras personas que estaban esperando un bus. Se habla de que esta persona el conductor, en estado de ebriedad. En este caso, aplicaría igualmente lo que es el homicidio con dolo eventual, tomando en cuenta de que sí, ya esta semana se registró la muerte de una de esas personas que quedó gravemente lesionada. Mira la importancia de lo que es el dolo eventual. Tengo entendido que fueron primeramente 7 personas lesionadas. Por las 7 personas lesionadas acusaron al conductor que los lesionó por lesiones imprudentes. Por lesiones imprudentes. Por lesiones imprudentes, estas personas, las lesiones van desde los 6 meses hasta los 3 años cuando son gravísimas las lesiones. Imagínate 3 años. Esta persona, por haber lesionado a estas 7 personas, lo más que pudo haber sido condenado en su momento hubiera sido 3 años por los 7. Porque, como te vuelvo a explicar, como es imprudente, o sea, no tenías la intencionalidad, y es una sola conducta, una sola acción, serían 3 años. Ahora, mira cómo cambiaría el escenario, porque vamos a hacer 2 casos. ¿Cómo sería el escenario si esta persona hubiera sido acusado por lesiones a título de dolo eventual? Porque el hombre iba en estado de embriaguez. Entonces, si obviamente va en estado de embriaguez, vos también tenés el conocimiento de que podés o lesionar a alguien o matar a alguien. Y entonces, si te están acusando por homicidio a título de dolo eventual, perfectamente te podrían acusar también por lesiones a título de dolo eventual. Y en este contexto sería que por estas 7 personas que fueron lesionadas se les sumaría la pena por cada uno, serían 3 años por cada una. 7 por 3, 21, claramente los podrías condenar hasta 21 años este irresponsable, pero todavía el sistema no te está procesando por lesiones a título de dolo eventual. Sin embargo, pasó algo, y fue que una de las personas lesionadas, al final, por las lesiones que fueron ocasionadas por el accidente, perdió la vida e inmediatamente se da una recalificación de la imputación, obviamente, del delito, que era por lesiones. Ahora esa persona está acusada por, en uno de las personas que perdió la vida, la única, perdón, homicidio a título de dolo eventual, y por las otras personas te están acusando por lesiones imprudentes. Entonces, en ese contexto que te están acusando, al final te pueden condenar a 15 años por la que perdió la vida, lamentablemente, y 3 años por el resto, por los otros 6 personas. Entonces, al final, si vamos a tratar de buscar cómo ser parejo, sería conveniente que en estos casos, imagínate, lesionaste a 7 personas, que te procesen de igual manera por lesiones a título de dolo eventual, para que a esta persona se le pueda sumar la pena por cada uno de ellos. Tenemos unas consultas acá en nuestro número de WhatsApp brevemente. Buenos días. En el caso de que alguien tomado se le caiga, alguien no se da cuenta, me imagino que habla tal vez de un motociclista probablemente, dice que llega a una mediación, ¿cómo sería el límite? Porque dice que la persona queda con secuelas permanentes. O sea, lo que explica es que van conduciendo, uno de ellos se cae, el otro se da cuenta, no lo auxilia, y entonces quiere saber en estos casos cómo aplicaría. Dice, la persona vio, revisó, no lo dio por muerto y no lo auxilió. Ahora este joven tiene daños permanentes. ¿Cómo aplica aquí una mediación o cuál sería el delito? Bueno, en este caso al final, por las circunstancias que pudieron haber sido que se cayó la otra persona, obviamente estás hablando de una persona que quedó con lesiones, obviamente podés acusar por lesiones imprudentes
no sé el estado en el que iba, si yo en estado de ebriedad, no, normal, pero en el hipotético caso que se cae por X circunstancia y no en estado de ebriedad, aunque fuera en estado de ebriedad, ya te expliqué que el sistema solamente te acusa por lesiones imprudentes, te estarían acusando por unas lesiones imprudentes. Lo único que, dependiendo de la gravedad, porque la ley te señala la gravedad obviamente de las lesiones, como te mencionaba, va la pena de los 6 meses a 1 año, de 1 año a 2 y de 1 año hasta 3 años cuando las lesiones son gravísimas. Entonces, eso lo va a determinar medicina legal. Medicina legal en este caso es el encargado, cuando estás hablando de lesiones, de hacer su dictamen forense y establecer la gravedad de esas lesiones. Entonces, dependiendo de la gravedad de las lesiones, si son lesiones gravísimas, a esta persona se podría hasta condenar hasta 3 años, pero podrías hacer un acuerdo de mediación, como te explicaba, que estos casos son susceptibles para hacer arreglo entre las partes de mediación. Sí, porque acá, bueno, aducen de que al final no la auxilió, lo dejó ahí tirado, sin saber si estaba vivo o muerto. Sí. Entonces, al final puedes hacer un acuerdo de mediación de todas maneras, sí. Perfecto, doctor, sus recomendaciones, ¿verdad? Obviamente en este caso, y yo sé que es el llamado también, obviamente, a evitar que se te aplique esta. El llamado más que todo ahora para los televidentes y para esas personas irresponsables que les gusta andar manejando bajo los efectos del alcohol, hay que pensarlo 2 veces. Busca un conductor asignado, busca otra persona que te vaya a manejar, que te vaya a pilotear tu vehículo, porque al final ya no vas a poder recuperar la libertad, ya aquí el dinero ya no impera porque te van a acusar obviamente por dolo eventual, no vas a poder hacer una mediación, te van a condenar hasta la pena máxima que son 15 años y obviamente si lamentablemente lesionas a varios, matas a varias personas, se te puede sumar por cada uno, así que la pena es grande, estar en nuestro sistema carcelario no se lo deseo a nadie, así que al final hagamos conciencia en este contexto y evitemos manejar bajo los estados de psicotrópicos, bajo el estado del alcohol. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Kentin Telles, por esa información siempre y ese análisis y por supuesto la valoración, ¿verdad? El mensaje a evitar conducir en estado de ebriedad y como él ya mencionaba, asignar a un conductor porque sabemos que esta es la principal causa de los accidentes de tránsito en nuestro país. Nosotros así hacemos un breve corte comercial, enseguida regresamos con más de Acción 10 en la mañana.